Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Me gusta estar aquí esta noche compartiendo con todos ustedes. Yo me siento aquí como en casa porque pues esta es mi casa, aquí nací yo, aquí me enseñaron todo lo que yo he aprendido en este proceso de desarrollar pues una empresa diferente. Y pues qué bueno poder esta noche poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que hemos aprendido y de lo que nos ha dado la seguridad para poder seguir avanzando hacia algo que todos los días nos convence más de que es la decisión correcta que tomamos hace ya 6 años. Y pues espero que esta noche principalmente todos los invitados pues puedan captar un poquito de la esencia y de la visión pues que me ha permitido a mí mantenerme en este proceso y construir una empresa que me ha dado bienestar y que emprender de una forma diferente me ha permitido pues, ver el mundo desde una óptica diferente. Y qué bueno que hace 6 años si hubiera parado aquí una persona y hubiera hablado de cómo hubiera sido su vida diferente si no hubiera emprendido este proyecto. Y ese es mi objetivo esta noche, que usted pueda realmente darse cuenta si usted toma una decisión a tiempo y si toma la decisión de salir de su zona de confort y de hacer algo adicional, dar el kilómetro extra, cómo esa decisión podría cambiar para bien su vida y cómo la vida de las personas que están a su alrededor se puede ver positivamente afectada. Como lo dijeron ahorita en la presentación, soy empresario tradicional. Mi familia tiene una empresa que me dio la posibilidad de tener acceso a cosas que muy poca parte de la población tuvo acceso a: una educación diferente, un colegio fuera de lo común, pude escoger en qué universidad estudiar. Pero lo más bonito de este proyecto es que me ha dado una visión diferente y esas dos cosas conjugadas, digamos que lo potencializa uno a ver las cosas desde una óptica diferente. Realmente mi reto esta noche es que ustedes puedan entender o resolver algunas de las preguntas que en algún momento me hice yo en mi vida y que de pronto es el caso de algunos de ustedes que se han preguntado esto y de pronto no han profundizado o no le han dado la prioridad o se han desviado de quererse contestar ustedes mismos esas preguntas o que otras personas se las contesten. Y el primer planteamiento que yo quiero hacerles esta noche es el siguiente. Cuando yo estudié en el colegio, yo tuve la oportunidad de estudiar con alrededor de unos 100 compañeros de clase que íbamos rotando más o menos en unos 4 o 5 salones. Cada año nos iban rotando, digamos que a uno lo van mezclando con los compañeros como para que uno no haga muchas migas para cometer mucho desorden y mucha travesura, uno lo va rotando para que uno no coja confianza. Y una pregunta que yo siempre me hice es por qué, si la gran mayoría de personas que estudiaron conmigo tuvieron acceso a una mejor educación de la que sus padres tuvieron, ¿por qué si tuvieron acceso a una era económica y una era informática diferente, donde la información se mueve diferente, por qué si la gran mayoría de ellos tomaron la decisión de viajar a muchos lugares que sus padres, cuando estaban de la edad de ellos, no habían tenido la oportunidad de viajar y de tener alternativas? Para muchos de nosotros el internet, empezamos a vivirlo más o menos por ahí a los 10 o 12 años. ¿Por qué si nuestra generación, esos 100 compañeros que estudiaron conmigo en el colegio, tuvieron más oportunidades que el 99% de sus padres, por qué la gran mayoría de ellos no están logrando avanzar al mismo ritmo que sus papás avanzaron? Esa fue una pregunta que yo siempre me hice, porque yo veía una generación un poquito más adelante, mis primos, de pronto las personas que me llevaban una década, y yo me daba cuenta que por lo menos en mi entorno familiar y en el grupo de mis amigos, era más común ver que sus papás habían tenido más éxito y habían tenido más solvencia de la que
esa generación a la que me estaba refiriendo anteriormente tuvo. Como dice el dicho, un par de papás son capaces de criar 10 hijos, pero 10 hijos no son capaces de sostener un par de papás. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede? Lo que yo he tenido la oportunidad, y que fue una gran crisis que tuvo nuestro país a principios de los años 90, es que nuestra cultura está rodeada de una gran enfermedad de la cual todos hoy somos víctimas, y es una gran generación que a principios de los años 90 eran económicamente activos y llevaron a una gran parte de la era del grupo de compañías que desarrollaron nuestra ciudad y nuestro país a la crisis. Porque a principios de los años 50 y a principios de los años 60, en nuestra ciudad se montaron un grupo de empresas muy significativo que fueron las que le trajeron o las que le trajo el progreso a esta región. Pero los herederos de esas grandes compañías, que eran compañías industriales principalmente, en la industria de la confección o en la industria de la distribución, muchas de ellas, que hoy algunas todavía viven, fueron heredadas por personas que recibieron la bonanza, recibieron los resultados, recibieron los frutos, pero sus padres, por evitarles dolores de cabeza y por hacerles la vida un poco más fácil, no les heredaron los principios. Y eso hizo que muchas de las compañías que se fundaron en esos finales de los 50, principios de los 60, hoy ya no existan. No existan porque la infraestructura estaba, el capital estaba, la oportunidad en el mercado para crecer estaba, pero hacía falta personas con principios empresariales y con principios de vida para llevar a cabo a un mejor término esa visión o ese liderazgo. Entonces, cuando uno empieza a entender que realmente no solamente se trata de dinero cuando de hablar de emprendimiento y de éxito, y no se trata simplemente de una buena idea de negocio, sino que se requiere de unos principios, ahí es donde aparece por qué la respuesta a esa pregunta que yo siempre me hice. O sea, si mis compañeros tuvieron acceso a más de las cosas que sus padres tuvieron, ¿por qué no logran tener más éxito? ¿Por qué no logran avanzar más? ¿Por qué la gran mayoría de ellos, cuando se vayan a casar, van a tener que recurrir a una ayuda de su papá? Por ejemplo, yo tengo una prima que su papá se hizo médico, fue un médico muy prestigioso. Cuentan mis tíos que él salía del consultorio con los bolsillos llenos de billetes todos los días de su vida. Y él construyó una familia, construyó una empresa, construyó un nombre, se pudo retirar y pudo construir un estilo de vida que estaba muy bien para él, su esposa y sus hijos. Pero cuando sus hijos crecen, tienen que pedir la aprobación de su papá y su mamá para casarse, para que ellos le puedan ayudar financieramente, porque era realmente inviable que el hijo o la hija del médico, estrato 6, saliera a comprar un apartamento de 500 millones de contado, o inclusive dar la cuota inicial. Póngase a pensar usted cuánto dinero tiene que ganar usted hoy para recoger una cuota inicial de 150 millones de pesos. A usted montarse en un estrato 6, donde usted va a vivir en una propiedad de 450 millones. Entonces, es ahí donde hay un gran vacío, y es de lo que yo quiero hablarles esta noche, y que fue algo que me hizo reflexionar a mí muchísimo y tomar la decisión de hacer algo diferente. En estos días, el esposo de una prima mía, es ya mayor, tiene casi 50 años, me dijo: Juan Fernando, ¿por qué vos no has tomado la decisión de ponerte a trabajar con tu papá? Entonces yo le dije: Jaime, la verdad es que yo no he tomado la decisión de trabajar con mi papá, no porque a mí no me guste lo que él hace, porque no vea lo que él hace, sino que el negocio de mi papá es un negocio que para poder crecer se requiere de dinero.
Y cuando hay bonanza, pues hay dinero para crecer. Pero cuando hay crisis, el negocio se queda estático por 10 o 15 años. Entonces, yo le dije a él, yo siempre he sido convencido de que 1 más 1 es 2. Y esa fue la opción que yo vi a través de esta oportunidad empresarial que le voy a compartir en un momento. Yo vi la oportunidad de montar un negocio sin capital. Vi la oportunidad de montar un negocio apalancado en el internet. Vi la oportunidad de montar un negocio donde alguien que tuviera un resultado ya grande podía instruirme. Y vi la oportunidad de montar un negocio que iba alineado con todas las tendencias mundiales en comunicaciones, distribución, en muchas cosas al alcance de mis manos. Entonces yo hoy soy convencido de que si yo puedo crear una gran empresa acá, 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Y si sumamos los esfuerzos de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, más los míos, pues vamos a tener la posibilidad de avanzar más que la generación anterior. O sea, qué bueno poder decir, en una década, pudimos lograr más éxito del que nuestros padres alcanzaron. Porque si ellos nos dieron una mejor educación, tuvimos acceso a más comodidades. Eso en vez de tirarnos para atrás debe ser impulsarnos hacia adelante. Y esa fue la oportunidad que yo vi acá. Hoy por hoy, este proyecto se conoce como negocios de tipo colaborativo. Ese es un concepto nuevo. Yo creo que no tiene más de 2 años en el mercado. Hace 6 años, cuando yo tomé la decisión de emprender en este proyecto, no tenía ese nombre, ni entendíamos que era un negocio de tipo colaborativo. Hoy por hoy, ya cada vez hay mayor circulación de información a través de las redes sociales, de las revistas de negocios y de los diarios de nuestro país y del mundo. Hoy si usted pone en Google negocios de tipo colaborativo, negocios colaborativos, encuentra un montón de información. Hace 2 años eso no pasaba. Entonces, ¿cómo inicio yo este proyecto o de qué se trata este proyecto para irnos poniendo un poquito en contexto? Hace 6 años, la persona que me invita a mí a este proyecto me llama, él es un primo hermano mío, con el cual me crié desde la infancia. Y él me llama y me dice: Juan, hay la oportunidad de hacer empresa. Cuando yo recibo esa llamada, hacía más o menos un mes y medio, yo acababa de cerrar una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento que ya iba creciendo a una escala importante. Era un proyecto de transformación de aceite vegetal en biocombustible, y lo que hacíamos era recoger manteca por todo Medellín y lo convertíamos en biocombustible. Yo llegaba con grasa hasta el copete, con grasa hasta el copete. Porque cuando tú tomas la decisión de hacer un emprendimiento donde todavía no hay nada inventado, sino que todo está por inventarse, te toca meterte y ensuciarte las manos. Es la única forma de hacer que las cosas funcionen. Entonces yo llegaba todos los días a mi casa con grasa hasta el pelo, y un día nosotros teníamos un contrato con una empresa que transportaba acero, la empresa que le transportaba el acero a la importadora más grande de Colombia de acero. Y entonces habíamos adquirido un pequeño contrato con ellos para suministrarle un combustible, un biocombustible. Y un día, como ellos cumplían con un montón de normas y tenían unas certificaciones como flota, a nosotros nos hicieron una inspección porque ellos tenían que tener toda la trazabilidad de su proceso para poder continuar con estos hechos. Y entonces nos dicen: si ustedes quieren seguir con esta planta, ustedes tienen que invertirle $1 millón a eso, que van las modificaciones que se necesitan. Yo me di la bendición, hablé con el socio mío, que era un compañero de la universidad, y tomamos la decisión de vender lo que teníamos, que era una pequeña planta para hacer ese proceso. Al mes y medio recibo una llamada y me dice un primo: Juan, hay una oportunidad de hacer empresa. Yo estaba más o menos por el 5º semestre de la carrera, estaba próximo a entrar a esa era de crisis existencial, porque estaba más del otro lado que de este. O sea, a mí me va a tocar empezar a pedalear en la vida, a pedalear, ¿cierto? Tengo en este momento una primita, una prima segunda, que estudia comunicación social.
está en este momento, hace 2 meses regresó de un viaje en Francia, pero antes de ese viaje en Francia estaba en Alemania, y antes de estar en Alemania estaba no sé dónde. Y entonces llegó a la casa de sus papás y ya se está dando cuenta que le va a tocar empezar a pedalear en la vida y tiene crisis existencial. No sabe qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque uno de pasar de vivir bueno a saber que tiene que coger las riendas, esa es una de las etapas más difíciles de la vida, por lo menos en esta etapa de la vida en la que estamos los que estamos entre 20 y 30 años. Y entonces yo estaba como próximo a entrar a esa crisis existencial. Cuando recibo esa llamada, pues inmediatamente yo acepto la invitación y él se sienta conmigo y me explica lo que yo le voy a explicar esta noche. Me dijo: Juan Fernando, hay un grupo de compañías que se han dado cuenta que el mundo está cambiando. ¿Cómo así que el mundo está cambiando? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasó con JBC? ¿Qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con IBM? ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Qué está pasando con Volvo, el carro más seguro del mundo? ¿Qué está pasando con todas las compañías que criaron a nuestros papás y que muchos de nosotros reconocemos? Por ejemplo, cuando uno hablaba de tener un buen televisor en la casa, hablábamos de Sony. Y usted hoy es lo último que piensa antes de comprar un televisor es comprar un televisor Sony. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo en que el mundo está cambiando. Y él me dijo a mí esa noche que él habló conmigo, yo no sabía que el mundo estaba cambiando, yo pensé que el mundo era el mismo, porque yo no tenía información. Porque los profesores que yo tenía en la universidad eran los mismos que habían educado a muchos papás de compañeros míos. Entonces yo no sabía que el mundo estaba cambiando. Él se sienta conmigo, él siempre había sido muy emprendedor y me dice: Juan, el mundo está cambiando. Hay un grupo de compañías que se dieron cuenta que el mundo está cambiando y que si no desarrollan un modelo alternativo de distribución van a fracasar, como están fracasando muchas compañías hoy en el mundo. Estas compañías tomaron la decisión de tomar un modelo alternativo porque se dieron cuenta que cada vez que venden un producto, el 70% de lo que pagan por ese producto el consumidor final se está yendo a publicidad e intermediación. Y están cansados de hacer eso porque entre más pasan días, más lejos están de permanecer en el mercado. Entonces este grupo de compañías que hace 6 años eran más o menos unas 5 o 6 compañías, 100 productos, estaban preocupados por su existencia en el mundo. Y dijeron: nos vamos a reinventar, vamos a crear un canal alternativo que nos permita llegar directamente donde el consumidor final. Porque si nosotros logramos llegar directamente donde el consumidor final, vamos a permanecer en el mercado y vamos a ser más competitivos para podernos mantener, porque si no nos van a sacar de este juego que se llama distribución. Y entonces este grupo de compañías cogen el capital, son compañías multimillonarias, cogen el capital, cogen y ponen el riesgo, asumen el riesgo, cogen y ponen el conocimiento, cogen y ponen la infraestructura y dicen: vamos a darle la posibilidad a cualquier persona sobre la faz de la tierra de que cree un negocio apalancado en el internet. Y le vamos a cobrar por tener una plataforma personal 35,000 pesos anuales. Pero entonces este grupo de compañías, que son ¿quiénes? Glister, una compañía que vende casi $1 billón en el mundo y fabrica productos de aseo bucal. Erpia, que es una compañía que fabrica productos de aseo personal. Haga una cuenta. ¿Cuántos productos utilizó hoy usted antes de bañarse, durante el baño y después del baño? ¿Usted sabe por cuánto tiempo de su vida va a tener que seguir utilizando eso? ¿O tiene otra opción? Una compañía que se llama Artistry es en este momento patrocinador de Miss América. Es la compañía de mayor prestigio en el mundo en maquillaje. Una compañía que se llama XS, que es una de las más recientes que tenemos, que hace bebidas energizantes.
la segunda bebida energizante más vendida en Estados Unidos y con valores agregados. Una marca que se llama Satinil, que hace productos capilares. Si ustedes miran una foto mía de hace 6 meses, se dan cuenta que yo estaba ya prácticamente calvo. Me creció el pelo otra vez. ¿En serio? Porque ya como está en mi casa, como yo la distribuyo, por tarrado me la he hecho. Por tarrado. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de compañías, entre ellas una marca que se llama iPhone, que hace utensilios de cocina de última tecnología. Entre ellas una marca que se llama Moisty, que hace productos básicos para el cuidado de la piel. Es la única marca en el mundo desarrollada exclusivamente para pieles latinas. Entonces se une todo este grupo de compañías y dicen, vamos a poner el capital, vamos a poner la infraestructura, vamos a asumir el riesgo de que esto no funcione y vamos a poner el conocimiento que tenemos. Pero no siendo eso suficiente dinero, nosotros no tenemos ni berraca idea de montar negocios por internet. Entonces dijeron, vamos a armar un bloque empresarial que agrupe empresarios alrededor del mundo que tengan éxito en el desarrollo de negocios de nuevo tipo. Y entonces dijeron, para poder hacer parte de ese grupo de empresarios que van a entrenar a estas otras personas que quieren montar negocios de distribución, deben cumplir 2 características. La primera de ellas deben ser personas dueñas de su propia empresa. Y la segunda de ellas tienen que ser personas que se ganen más de $200,000 al año con su propia empresa. Entonces, cuando usted agrupa, que en este momento alrededor del mundo son más de 5.500 personas que cumplen con esas características, que hacen parte de esta organización del video que vieron al inicio y network, ustedes se dan cuenta que no solamente está el capital, no solamente está la infraestructura, no solamente está la oportunidad, sino que están los principios. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de por qué habían fracasado muchas compañías a principios de los años 90 en Colombia? Sí, el narcotráfico por una causa, pero la otra causa era que las personas que habían heredado esas grandes empresas carecían de principios. Y esos principios se perdieron, ¿por qué? Porque cuando usted le regala algo a una persona, la persona no entiende el valor de esas cosas. Cuando una persona no ha vivido el proceso, no puede hablar porque no conoce el proceso. Cuando una persona no ha vivido ese proceso, es una persona que tiene la información a medias. Y cuando usted tiene la información a medias, tiene el riesgo de perderse en el camino. Entonces, este grupo de compañías dijeron, listo, le vamos a dar la posibilidad a usted de que usted monte una empresa de distribución. Y nos vamos a agrupar todas para que usted pueda montar un negocio a la escala que usted quiera, para poderlo respaldar con el desarrollo de esa oportunidad de negocio. Dijeron, en este negocio hay 2 opciones de ganar. En primer lugar, usted tiene la posibilidad de comprar y obtener una rentabilidad del 43%. Bueno, ¿y por qué tiene usted opción de generar un 43% de rentabilidad? Porque como todo ese proceso del 70% de intermediación se estaba quedando en gente que no tenía nada que ver ni con la fabricación ni con la compra del producto, ellos dijeron, esa opción se la vamos a dar a usted para que usted se beneficie en su bolsillo. Todo ese dinero que se estaba quedando en intermediación, le vamos a dar la posibilidad a usted de que usted lo tenga mediante un descuento, que se beneficie mediante una rentabilidad o un descuento. Y nos dieron la posibilidad a personas como yo o como cualquiera de los que está aquí esta noche de comprar directamente del fabricante, obteniendo un beneficio económico como un descuento. Al yo tener acceso a ese descuento, yo puedo comprar para ejecutar varias cosas. Yo puedo comprar de ese grupo de compañías que tienen en este momento un portafolio de casi 300 productos diferentes. Yo puedo comprar y beneficiar mi hogar. ¿Será que si yo tengo que seguir comprando por el resto de mi vida en mi casa, tiene sentido comprar con descuento? Claro, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, adicionalmente, yo comprar con descuento para mi casa, ¿qué más podría hacer yo? Yo podría darle la posibilidad a mi abuelita de que también se beneficie de eso.
y podría darle la posibilidad a mi suegra de que también se beneficie de eso. Pero entonces va a llegar un punto en el cual usted ya no puede comprar más. Entonces ahí es donde aparece la segunda parte de este negocio, que es donde hay una gran oportunidad de hacer dinero y son las oportunidades comerciales. Nosotros dentro de nuestro negocio tenemos en este momento más de 25 estrategias comerciales diferentes. ¿Saben para qué? Para hacer algo que hacen todos los negocios que hay en el mundo, que es mover volumen. Dentro del negocio, los que son buenos comercialmente tienen la oportunidad de explotar más de 25 estrategias comerciales. Pero el negocio no para ahí, ahí apenas empieza. Imagínense que cada vez que usted utilice esa plataforma digital para comprar, cada vez que usted compre 3.500 pesos, usted va a tener la posibilidad de acumular un punto. ¿Y sabe qué le dice a usted, fabricante? Es que aquí hay otro negocio. El negocio es también acumular puntos. Entonces usted cada vez que compre 3.500 pesos para su casa, para la casa de su suegra, para la casa de su abuelita, va a acumular un punto. O 2, o 3. Si usted compró 70.000, acumuló 20 puntos. Si usted compró 700.000, acumuló 350 puntos. ¿Cierto? ¿O me equivoqué ahí con la conversión? Si usted compró 700.000, acumuló 200 puntos. Yo perdí cálculo en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el negocio no solamente radica en comprar con descuentos, el negocio radica en acumular puntos. Llega un momento en el cual usted compra para su casa, compra para la casa de su suegra y compra para la casa de su abuelita y usted no puede acumular más puntos. ¿Por qué? Porque es un negocio que depende únicamente de los recursos que usted tenga y del mercado que usted tenga a su alrededor. Y ahí fue donde yo empecé a entender este negocio, porque me di cuenta que hasta ahí el negocio era muy parecido al negocio de mi papá. El negocio de mi papá era crecer con el capital que tuviera disponible en su bolsillo y con el que pudiera prestar en el banco. Porque a uno el banco no le presta lo que uno quiera, a uno el banco le presta lo que usted tiene la capacidad de pagar. O sea que los recursos con los cuales usted crece un negocio convencional son recursos limitados. No sé ustedes, pero yo vi hace algunos meses, quizá 1 o 2 años, una serie por History Channel que se llama Los Industriales. Y es una recopilación de los 8 o 10 empresarios más importantes que hubo en 1800, que le trajeron todo el progreso a Estados Unidos y a Latinoamérica. Y en ese documental había un caso en específico que era el caso de JP Morgan, que fue el creador de los bancos. Y recuerdo muy bien que en la historia de este empresario, él decía, en una entrevista que le hacían a él, lógicamente simulando la vida de él, donde hablaba de que el mejor negocio que se había inventado sobre la faz de la tierra era el negocio de los bancos. Porque era un negocio donde el banco, el dueño del banco, trabajaba con la plata de otros. Trabajaba con la plata de otros. Y adivine esa plata, ¿cuánta es? Toda la que usted quiera. Porque el mercado es infinito. Y entonces ahí es donde empezamos a entender por qué los negocios de tipo colaborativo se están tomando el mundo. Yo quiero que usted me explique una cosa. En este momento hay una empresa que lidera una flota de carros amarillos, no vamos a decir el nombre, que tiene 250 empleados en nuestra ciudad. Y lidera una flota de carros amarillos, más o menos de 15.000 carros amarillos en esta ciudad. Y adivine una cosa, en este momento la flota de carros más grande del mundo, que empieza por U, tiene 190 empleados a nivel mundial. Y tiene la flota de carros más grande del mundo. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cómo una empresa que lidera una tropa o un grupo de carros amarillos aquí en nuestra ciudad tiene casi 250 empleados? ¿Cómo hace una empresa para liderar la flota más grande del mundo de vehículos de transporte? ¿Cómo hace si una tiene 150 empleados y su negocio es a nivel mundial y la otra tiene casi 250?
cuenta y es a nivel local. Explíqueme eso. Es porque los modelos de negocio han venido evolucionando y un negocio donde yo me puedo apalancar en plata de otro, en tiempo de otro, en talento de otro, en conocimiento de otro, es un negocio diferente. Es un negocio que está enfocado en los talentos y en los recursos de otros. ¿Y cuántos son los talentos y los recursos de otros que hay afuera? Infinitos. En cambio, mi papá trabaja con la plata que él tiene y con la que el banco le presta. Esos son los recursos que tiene mi papá. Esos son los recursos que tiene mi papá. Entonces, cuando yo empecé a entender que este era un negocio donde yo tenía varias opciones. En primer lugar, comprar con descuento. En segundo lugar, utilizar ese descuento para montar una estrategia comercial ganadora. Pero en tercer lugar, yo empecé a entender que ese era un negocio muy limitado. ¿Por qué era limitado? Porque era con mis recursos. Pero la segunda parte del proyecto era empezar a montar una estructura de negocio de tipo colaborativo. Entonces, ¿qué me contó la persona que me invitó a mí al proyecto? Me dijo: Juan Fernando, lo que vamos a hacer es montar una lista de personas. Vamos a hacer una lista de personas, de las personas más competitivas, más líderes, más emprendedoras, que más oportunidades estén buscando allá en el mercado, porque son personas que creen que se merecen algo mejor en la vida. Y les vamos a contar exactamente esto mismo. Pero cada vez que una de esas personas compre 3.500 pesos, él va a acumular puntos para él y va a acumular puntos para ti, en igual proporción. Y al final de mes, como el negocio o el juego es acumular puntos, entre el primero del mes y el 30 del mes, o sea, mes calendario, esos puntos te los van a convertir en plata. ¿Cuánta plata? Entre un 3% y un 35% de los puntos facturados. Entre un 3% y un 35% de los puntos facturados. O sea, como quien dice, si usted facturó 100 puntos, a usted le van a devolver en su cuenta bancaria entre 3 puntos y 35 puntos por haber facturado 100 puntos. Pero en plata, porque usted cómo hace para sacar por un cajero a Colombia 20 puntos. ¿No? ¿Cuánto vale un punto? Vale 3.500 pesos. Entonces yo empecé a darme cuenta que el negocio tenía una segunda etapa, y era una etapa donde yo tuviera la capacidad de abrir nuevas sucursales o nuevas franquicias. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa que si usted va a montar una franquicia hoy de McDonald's, a usted no solamente le exige que usted tenga la plata, sino que a usted lo obliga a irse 6 meses a la Universidad de la Hamburguesa y le exigen que usted pase por un proceso de formación para usted ser dueño de esa franquicia. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que para usted ser dueño de una franquicia máster de McDonald's, usted se tiene que ir a sumergir 6 meses a Estados Unidos a una universidad que se llama la Universidad de la Hamburguesa? Porque el negocio no es solamente tener la plata, y no es solamente tener el producto, es tener también los principios. ¿Se acuerdan que las empresas a principios de los 90 se quebraron muchas de ellas? Porque eran hijos de papi y mami manejando un carro de último modelo, pero desconocían los principios. El problema no es manejar un carro de último modelo, el problema es desconocer los principios. Y entonces en este negocio, ¿qué empieza a pasar? Cuando usted empieza a ganar mucho dinero y puede empezar a manejar un carro de último modelo, no pasa nada. Porque se acuerdan que les hablé de un grupo de más de 5.500 empresarios que estaban dispuestos a enseñarle a usted a montar un negocio. Como todos ellos son empresarios y todos han tenido éxito en lo que hacen, conocen los principios, nada ha sido regalado. Acuérdense que para ser parte de ese grupo, mínimo tiene que ganarse $200.000 en esta actividad económica. Y 2, tiene que tener una empresa propia, no heredada, propia, no heredada, propia. Entonces yo empecé a entender que si el negocio era realmente montar más sucursales, yo tenía dos opciones. Primera opción, buscar gente normal, buscar gente promedio, para darles la posibilidad de abrir nuevas sucursales.
O la segunda era buscar gente que sobresaliera del común de las personas. Y ahí es donde yo le quiero dar a usted el ejemplo. Supongamos que no tenemos el presidente que tuviéramos en este momento en nuestro país, sino que tenemos otro mejor, ¿cierto? Ya usted lo llama ese presidente y le dice: Camilo, te tengo una tarea que es la tarea más importante que he encomendado en los últimos años en este cargo. Camilo, tu tarea, la tarea que tú tienes para este resto de año, es conformar el próximo equipo que va a ganar el Mundial de Fútbol y va a ser el equipo colombiano. Yo, como presidente de la República, dije: si no gano el Mundial de Fútbol con el equipo colombiano, me corto la cabeza. Entonces llama a Camilo y le dice: Camilo, vamos a formar el mejor equipo de fútbol que jamás se haya visto en todos los tiempos en este país y vamos a ganar el Mundial. ¿Qué dice Camilo? Listo, señor presidente, ya tengo esa tarea y la tengo bien encomendada. Resulta que Camilo coge una agenda y empieza a hacer una lista. Camilo, ¿a quién va a buscar para armar ese equipo de fútbol? A los mejores. Tiene que buscar a los mejores. Usted se imagina a Camilo, usted se lo imagina entrenando a algunos muchachos para que aprendan a hacer la 31. Necesita manes que ya le peguen al balón, que por lo menos ya hayan jugado en 3 o 4 Copas América, que entiendan de qué se trata este arte. Lo mismo pasa en este negocio, exactamente lo mismo. Si yo traigo manes que no saben ni hacer la 31, ¿cuántos años nos demoramos para montar ese equipo? Se pasan 3 mundiales y no hemos montado el equipo. Así es. Entonces yo empecé a entender que esto es un negocio de personas, es un negocio de crear grupos, de crear comunidades, porque ¿cuál es el negocio? Mover público. ¿Y cómo muevo yo puntos? Necesito sucursales, o sea, en otras palabras, necesito personas. Entonces yo me di cuenta que el negocio radicaba en una cosa, y era entender que yo era el director técnico, pero que este director técnico ya en algún momento había sido jugador de fútbol. Ustedes no se han dado cuenta que la gran mayoría de directores jugaron fútbol y fueron buenos, ¿sí o no? Entonces yo me di cuenta que yo era un director técnico y que ese director técnico podía tener defectos, podía ser perezoso, podía que no fuera el mejor comunicador, pero ese director técnico tenía que tener un ojo en el verdad, porque su tarea era crear un equipo donde hubiera personas mejores que él. Y ahí es donde está la clave del proyecto. La clave del proyecto está en entender que para usted poder tener un equipo a gran escala, usted necesita tener en ese equipo gente mejor que usted. Porque si usted no tiene gente mejor que usted, le pasa lo que le pasa a la gran mayoría de profesionales o personas independientes que tienen un negocio. Y es que ellos no tienen un negocio, sino que el negocio los tiene a ellos. Porque ¿quién es el mejor jugador de ese partido? Él. Y entonces yo me di cuenta que la empresa de mi papá en estos últimos 35 años había crecido. Pero entre más crecía, más dependiente y más demandante era la empresa de él. Y yo decía: ¿y entonces de qué sirve tener más plata si me hago más esclavo? Yo necesito un negocio donde en la medida que el negocio crezca, el negocio me libere. Y la gran mayoría de negocios, desde el mismo momento en el que están concebidos, cuando crecen, no están desarrollados para que el dueño salga a sobrarse, sino para que antes el dueño se involucre más. Porque es la naturaleza del negocio. Eso es la naturaleza del negocio. Entonces, en ese proceso yo empecé a entender que yo lo que necesitaba eran jugadores que tuvieran la capacidad de desarrollar principalmente una habilidad. La habilidad más importante que usted busca en una persona cuando usted empieza a abrir sucursales para aumentar su capacidad de facturación en puntos es personas que tengan la capacidad de hacerse autónomos. Ahí está la clave.
Ahí está la clave. La clave está en buscar personas que en un tiempo razonable se vuelvan autónomos. Porque cuando yo tengo un grupo de personas que son autónomas, en algún momento se mueven sin que yo tenga que estar. Ahí está la clave del proyecto. ¿Cuál es el elemento fundamental en este proyecto? El sistema de entrenamiento. Ese grupo de empresarios del cual les hablé es la herramienta más potente de batalla que usted tiene en este proyecto. ¿Por qué es la herramienta de batalla más importante que usted tiene en este proyecto? Porque eso es lo que va a volver autónomo a las personas que usted tiene en el equipo con usted. Porque si usted es el único que los entrena, usted no va a tener gente autónoma, van a volver dependientes de usted. ¿Sí me entiende esa parte o no me la entiende? Entendimos que lo más valioso que teníamos en este proyecto era un sistema de entrenamiento ya inventado. ¿Por qué inventado? Porque hay personas ahí que llevan 50 años emprendiendo y están contando el cómo lo hacen. O sea, están contando los principios y la técnica. Que los principios hay que vivirlos para poderlos contar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Empecé a darme cuenta que yo con este negocio podía tener una vida extraordinaria. ¿Por qué me di cuenta? Porque, primero que todo, me di cuenta que era un negocio que no dependía de mi capital para crecer, sino de mi capacidad de hacerme mejor haciendo las cosas. ¿Y qué era hacer las cosas? Duplicándome en otras personas. Duplicándome en otras personas. Segundo, me di cuenta que este grupo de compañías que están respaldadas bajo un mismo nombre, que es Amway, que es en este momento la plataforma de distribución digital más grande del mundo en productos de primera necesidad, esa compañía o ese grupo empresarial era un grupo empresarial que me iba a dar a mí oportunidades que yo no iba a poder encontrar en ninguna otra parte, a no ser de que yo fuera una Shakira, un Juárez o un Cristiano Ronaldo o alguno de esos. Por ejemplo, hace unos 4 años estábamos en mi team y estábamos un grupo de líderes de este negocio que construimos este negocio a un nivel importante. Y en esa reunión o en ese espacio de asociación estábamos hablando. Y ahí en esa finca había una persona que yo quiero mucho, una señora, yo creo que por ahí unos 50 años, 55 años. Y esta señora empezó a contar que cuando esta compañía, que cuando Amway había cumplido 50 años, había hecho una celebración en Las Vegas. Uno escucha, uno que es paisa, criollo, uno escucha que cuando la gente famosa, la gente con plata, pero plata, quiere hacer algo que se salga de lo común, se va a Las Vegas. ¿Sí o no? Eso es lo que uno ve en las películas. Y entonces yo nunca había ido a Las Vegas. Yo había visto amigos míos o de mis papás que habían hecho viajes a Las Vegas y contaban que eso era una cosa de locos. Y entonces uno veía en el televisor, veía por Discovery Channel o veía por Travel and Living, que Las Vegas era una cosa loca. Pero entonces esta señora empieza a contar que esta compañía los había invitado a un evento majestuoso, que esta compañía había desplazado a nivel mundial 5.500 personas con todo pago, de 110 países diferentes del mundo, y que con esa operación había logrado romper un récord mundial, que era el desplazamiento del mayor número de personas a nivel mundial a un mismo sitio. Los famosos cuando se casan invitan 1.000, invitan 1.500, invitan 300 de cuenta de ellos. Pero esta compañía había invitado 5.500. Realmente 7.000, sino que se les quedaron 1.500 en Japón porque había un tsunami. Entonces esos 1.500 no pudieron viajar. Pero había puesto en una ciudad potente 5.500 personas. Y entonces empieza a contar esta señora, que se llama Gloria Ruiz,
empieza a contar que en esos días ellos habían tenido la oportunidad de estar en 4 shows privados que esta compañía había pagado para que las personas que tuvieran el derecho a estar allá disfrutaran de ese show. En primer lugar, habían alquilado un hotel solamente para los invitados que ellos tenían. No les interesaba que hubiera nadie más allá. En segundo lugar, habían pagado un show privado de Eddie Copperfield, habían pagado un show privado del Circo del Sol, habían pagado un show privado de Elton John y habían pagado un show privado de Steve. Desde ese momento en el que esa señora sembró esa visión en mí, yo quedé con un sentimiento de angustia, porque yo digo, una compañía solamente cumple 50 años en su vida. O sea, a mí me va a tocar esperar a que esta compañía cumpla 100 años para yo poder ir a la celebración. Yo tenía 23, o sea, me faltaban todavía hasta los 73. Mucho tiempo. Hace 1 año y medio más o menos se empezó a rumorar de que se iban a celebrar los 60 años de la compañía. Y entonces a mí me empezó a entrar como un fresquito al cuerpo, porque yo dije, esa visión que a mí me vendieron hace 4 años es una visión que puede ser posible. Y de hace unos 6 meses o unos 8 meses para acá, la compañía viene hablando de que va a celebrar sus 60 años. Y ya confirmó que es en Las Vegas. Y ya confirmó de que va a tener un show mucho más potente del que tuvo a los 50 años. Porque hoy es más grande de lo que era en el año 2009. Y hoy me levanto en la mañana y me doy cuenta que yo tenía unos destinos top por ir a visitar. Desde que yo entré a este negocio, yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos países, pero hay 3 sitios en el mundo que yo los tenía como mis destinos top para ir a conocer. Uno de ellos es París, otro de ellos es Las Vegas y otro de ellos es Australia. Hoy me levanto en la mañana y empiezo a mirar el chat que tenía en el WhatsApp y me doy cuenta que esta compañía, por hacer un trabajo muy bueno, o sea, por salir de la mediocridad y salir de pobre, me iba a dar la posibilidad en los próximos 2 años de conocer 2 de esos 3 destinos top: Australia y Las Vegas. En esta compañía se está corriendo una promoción, y es que todas las personas que tomen la decisión de ganarse 60 millones de pesos en adelante, a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del año 2017, van a tener la posibilidad de acompañarnos a Las Vegas, para que se tomen una imagen y para que olfateen si eso es un viaje en común, qué puede significar estar en el 2019 en la celebración de los 60 años. Y la persona que salga muy del común y que se quiera destacar y que quiera sobresalir y que se quiera ganar más de 400 millones de pesos en el año con este negocio, no solamente va a estar en Las Vegas 2 veces con nosotros, sino que también va a estar en Australia. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Australia? Y en este negocio lo voy a hacer realidad. Yo conozco familias de dinero que han trabajado 5 años, 10 años seguidos para hacer un viaje a ese nivel, o a un destino más bien de esos, porque a ese nivel difícilmente, que trabajan 10 años para ir a Australia. Y usted en este negocio no solamente va a tener la oportunidad de ir a Australia, sino de construir un sistema económico que le permite apalancarse en tiempo, dinero, talento de otras personas. ¿Usted sabe cuál es el oro negro en este momento en el mundo? El talento de las personas. No sé si han visto en los diarios cómo salen y dicen: Google no quiere contratar profesionales. No sé qué compañía no quiere contratar profesionales. ¿Saben por qué?
porque las compañías se están dando cuenta que el talento de los seres humanos, cuando los metemos o los sumergimos en una academia convencional como la que tenemos, en vez de potencializarse, se produce. Pero los principios de hace 100 años, los principios de hace 200 años que salían en los videos de History Channel de los 10 industriales más importantes de América, a hoy no han cambiado. Los principios no cambian. Los principios siempre permanecerán en el tiempo. ¿Qué es lo más potente que tenemos en este negocio? Lo más potente que usted tiene la posibilidad de tener en este negocio es la oportunidad de revivir principios que se han perdido a través del tiempo. Porque estamos en una sociedad evolucionada que olvidó los principios. Y cuando se pierden los principios, todo lo que se había construido se destruye. Lo más valioso que usted va a encontrar en este negocio es la oportunidad de beneficiarse de 5.500 personas que ganan más de $200.000 en el año con esta actividad económica y que son dueños de su propia empresa. O sea, son autónomos en sus decisiones. Y esas personas, como han sido los que han creado ese proceso, son personas que pueden hablar con certeza y que pueden hablar desde su ejemplo. Y eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Esos principios les van a dar a ustedes las herramientas para construir una empresa al nivel que ustedes quieran. Y todos empezamos desde abajo. Cuando yo empecé hace 6 años en este proyecto, mi negocio facturó 3 millones de pesos. Eso son 100.000 pesos diarios. El segundo mes facturó 10 millones de pesos. El tercer mes facturó 18 millones de pesos. El cuarto mes facturó 23 millones de pesos. El quinto mes facturamos 33 millones de pesos. Pero miren lo que es un negocio de tipo colaborativo que en ese entonces no sabíamos que se llamaba así. Yo facturé 1 millón de pesos y creé un equipo, creé una comunidad que yo lideré y busqué crear, que facturó 32 millones de pesos. Y cuando facturamos 18, yo facturé 2 y el equipo, la comunidad, facturó 16. Hoy por hoy estamos facturando por encima de los 500 millones de pesos mensuales. Y si usted me pregunta cuántos empleados tengo en mi empresa, tengo medio empleado. Tengo un asistente medio tiempo. Esa es la carga prestacional de mi empresa. Y yo veo a mi papá que se levanta en diciembre, 1 de diciembre, y piensa en las primas, y piensa en los aguinaldos, y piensa en la seguridad social, y piensa en el salario, y se estremece. Porque tiene que pagar la de 400. 400. Haya o no haya con qué. Haya o no haya con qué. Y como dice un buen amigo mío, que es nieto del fundador de Coordinadora Mercantil, su abuelo Aníbal Obando fundó a Coordinadora Mercantil, una de las empresas más importantes de esta ciudad y del país. Él decía y tenía un dicho muy importante, y es que no importa qué tan grande sea la miada, lo importante es cuánta espuma eche la miada. Ay, no. Eso de Aníbal Obando. Y si usted le echa cabeza a ese dicho, tiene toda la razón. ¿De qué sirve tener un montón de activos? ¿De qué sirve tener un montón de infraestructura? Y a la final del tiempo usted no puede salir sobrando y su negocio todos los días entre más crece, más dependencia de usted. Estamos en una economía diferente, estamos en tiempos de cambio, están sucediendo cosas que jamás en la vida nos íbamos a imaginar que sucedieran. Estamos próximos a que en 2 años estemos mandando vuelos tripulados comerciales a la Luna y a Marte. Y todavía hay personas que creen que con lo que les enseñaron en la universidad van a poder sobrevivir en una economía como la que tenemos hoy. Hay que reforzar esos principios y en los 6 años o en los 8 años que llevo haciendo empresa en este país, yo solamente he encontrado un sitio donde a uno le refuerzan esos principios y es aquí en este negocio. Porque en este negocio se comparte información que un buen amigo mío la llama la educación prohibida. Esa educación que en ninguna otra parte usted va a tener acceso a ella. Y la persona que me invitó a usted a este proyecto
le va a hablar del evento más potente, si usted quiere conocer los principios que se enseñan en este negocio. Y es un evento que tenemos el próximo 11 y 12 de junio. El próximo 11 y 12 de junio, en este negocio se va a desarrollar el evento o la ponencia más importante a nivel de exposición de principios. Y usted tiene la posibilidad de estar ahí. Un negocio apoyado por esos principios es un negocio que tarde que temprano le va a dar a usted la posibilidad de construir el estilo de vida que usted quiere para usted y para su familia. Así que lo invito a que expanda la visión y se dé cuenta que el mundo es abundante y que está abierto para su parte. La única decisión que usted tiene que tomar es tomar ese mundo, tomar esas oportunidades basadas en la información y en los principios que impartimos en este negocio. Muchas gracias y felicidades.